En el corazón del siglo XIX, una tormenta silenciosa se gestaba en la India británica. La rebelión de los cipayos no fue un mero motín, fue el primer acto global de resistencia contra el imperialismo. ¿Qué fuerzas históricas lo desencadenaron? La Compañía Británica de las Indias Orientales dominaba vastos territorios desde 1757. Su poder económico eclipsaba incluso al gobierno británico. Pero su ambición tenía un precio humano incalculable. Los cipayos, soldados indígenas contratados por los británicos, eran la columna vertebral del ejército colonial. Sin embargo, su lealtad estaba fracturada por políticas opresivas que erosionaban su identidad cultural y religiosa. El historiador John Key señala en su obra India, a History, cómo las reformas administrativas excluyeron a los cipayos de ascensos, generando resentimiento. El uso de cartuchos engrasados con sebo de vaca y cerdo fue el detonante. Para los hindúes y musulmanes, esto representaba una profanación directa de sus creencias más sagradas. La indignación estalló como un volcán latente. Desde una perspectiva omnisciente, se observa cómo cada decisión británica parecía diseñada para alienar aún más a sus súbditos. Las tensiones sociales alcanzaban niveles insostenibles en 1857. El economista Amartya Sen describe en The Argumentative Indian cómo la explotación económica exacerbó las divisiones étnicas y religiosas. Los impuestos exorbitantes dejaron a millones en la pobreza extrema. En Meerut, el 10 de mayo de 1857, todo cambió. 85 cipayos fueron encarcelados por negarse a usar los infames cartuchos. Sus camaradas tomaron las armas esa noche, marcando el inicio oficial de la revuelta. El historiador Eric Stokes afirma que este evento no fue espontáneo, sino producto de años de planificación clandestina entre líderes locales. Las redes secretas jugaron un papel vital en la coordinación. Las llamas de la rebelión se extendieron rápidamente hacia Delhi, donde los rebeldes proclamaron al último emperador mogol, Bahadur Shah Zafar, como su líder simbólico. Era una declaración de guerra abierta. Desde las calles de Lucknow hasta las fortalezas de Camper, el levantamiento adquirió proporciones épicas. Cada victoria rebelde alimentaba la esperanza de liberación, pero también endurecía la represión británica. Según un estudio publicado en The Journal of Imperial and Commonwealth History, la brutalidad empleada por ambos bandos dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva de la región. Los británicos respondieron con tácticas implacables. Ejecuciones masivas, confiscaciones de tierras y quemas de aldeas enteras convirtieron el conflicto en una verdadera guerra total. Observemos ahora cómo esta crisis reveló las fisuras internas del Imperio Británico. El Parlamento debatió si continuar apoyando a la compañía o intervenir directamente en la India. En palabras del historiador William Dalrymple, autor de The Anarchy, esta rebelión marcó el fin del dominio privado sobre la India y el comienzo del Raj británico formal. Un antes y un después. Los líderes rebeldes, aunque valientes, carecían de una estrategia unificada. Las diferencias religiosas y regionales dificultaban la consolidación de una resistencia efectiva. Mientras tanto, las noticias llegaban a Europa. Periódicos como The Times informaban sobre la magnitud del levantamiento, sembrando temores sobre la estabilidad del imperio. La revuelta también inspiró movimientos anticoloniales en otras partes del mundo. Desde Irlanda hasta Sudáfrica, los ecos de la lucha india resonaron como advertencia para otros imperios. Un análisis del Instituto de Estudios Asiáticos destaca que la rebelión expuso las contradicciones inherentes al proyecto colonial, modernización forzada versus tradiciones arraigadas. ¿Qué papel jugaron las mujeres en este conflicto? Testimonios recientes revelan que muchas participaron activamente, liderando comunidades rurales y organizando defensas locales. En Cawnpur, la masacre de europeos perpetrada por Nana Sahib conmocionó al mundo. Aunque controvertida, esta acción simbolizó la desesperación de quienes veían perdida toda esperanza de negociación. Sin embargo, la crueldad no era monopolio de un solo bando. Los británicos ejecutaron a miles tras reconquistar ciudades clave, empleando métodos tan brutales como cañonazos públicos. El impacto psicológico fue devastador. Familias enteras quedaron desplazadas, templos saqueados y cultivos destruidos. La hambruna se convirtió en un aliado inadvertido de la guerra.
Cada batalla librada reflejaba no solo choques militares, sino también ideologías enfrentadas, Occidente versus Oriente, modernidad versus tradición. A medida que avanzaba 1858, la resistencia comenzó a flaquear. La falta de suministros y refuerzos minó la moral rebelde. La caída de Lucknow selló prácticamente el destino de la revuelta. Bahadur Shah Zafar fue capturado y exiliado a Rangún, Birmania. Su derrota personificaba el colapso definitivo del antiguo orden mogol bajo el peso del colonialismo industrializado. Pero la historia no termina aquí. La rebelión dejó un legado indeleble, la abolición de la Compañía de las Indias Orientales y la instauración del Raj británico directo en 1858. El historiador Bipin Chandra subraya en India's Struggle for Independence que esta insurrección sentó las bases para futuros movimientos nacionalistas. Gandhi y Nehru heredarían su espíritu. Ahora reflexionemos, ¿qué nos enseña esta historia sobre las dinámicas de poder y resistencia? ¿Cómo influyó en otros procesos independentistas alrededor del globo? Desde mi voz narrativa, invito a explorar estos interrogantes en los próximos capítulos. Juntos desentrañaremos los hilos invisibles que conectan pasado, presente y futuro. La rebelión de los cipayos no fue solo un episodio localizado, fue un eco temprano de la lucha global contra el imperialismo. ¿Quieres conocer qué sucedió después? Continúa viendo. Si este viaje histórico te ha intrigado, no olvides suscribirte al canal El Velo del Tiempo. Activa la campanita y comparte tus reflexiones en los comentarios. El 10 de mayo de 1857, una chispa encendió la mecha de una revolución. En Maret, los cipayos tomaron las armas contra sus opresores británicos. ¿Qué desencadenó este acto de valentía sin precedentes? Maret era una ciudad estratégica en la India colonial, hogar de un gran contingente militar. Aquí, las tensiones entre cipayos y oficiales británicos alcanzaron su punto crítico en semanas previas al motín. Según registros del Archivo Nacional Indio, los cipayos se negaron a usar cartuchos engrasados con sebo animal, considerándolos una afrenta a sus creencias religiosas. El castigo impuesto fue severo, 85 cipayos fueron encarcelados públicamente. Este acto humillante fue interpretado como una provocación directa por parte de las tropas indígenas. La indignación colectiva se convirtió en ira incontenible. Los cipayos planificaron su venganza meticulosamente durante esa fatídica noche. Al amanecer, los rebeldes liberaron a sus camaradas presos y asesinaron a oficiales británicos. El historiador Saul David describe estos eventos en su libro The Indian Mutiny. La violencia no se limitó al cuartel. Las familias británicas también fueron atacadas, marcando un punto de no retorno en las hostilidades. La brutalidad inicial definió el tono del conflicto. Los rebeldes marcharon hacia Delhi al día siguiente, buscando legitimidad bajo el liderazgo simbólico del emperador mogol Bahadur Shah Zafar. Era una declaración política audaz. Delhi, entonces una ciudad decadente pero cargada de simbolismo imperial, se convirtió en el epicentro del levantamiento. Su captura envió ondas de choque al gobierno británico. El historiador Rudran Gaschu Mukherjee señala que la elección de Delhi no fue casual. Representaba la continuidad histórica frente al dominio extranjero británico. Un símbolo poderoso. Bahadur Shah Zafar, aunque anciano y reacio inicialmente, aceptó liderar la causa rebelde. Su proclamación inspiró a miles en toda la región a unirse al movimiento. Sin embargo, las divisiones internas pronto emergieron. Hindúes y musulmanes luchaban juntos, pero viejas rivalidades amenazaban con fragmentar la unidad rebelde. En palabras del antropólogo Bernard Cohn, estas tensiones reflejaban las complejidades de construir identidades políticas compartidas. Mientras tanto, los británicos respondieron con rapidez. Refuerzos llegaron desde Calcuta, reforzando posiciones clave mientras preparaban una contraofensiva masiva. Las comunicaciones telegráficas permitieron a los británicos coordinar estrategias eficientemente. Esta ventaja tecnológica sería decisiva en las etapas tempranas del conflicto. Cada decisión tomada por ambos bandos amplificaba las consecuencias humanas. La guerra ya no era solo militar, era existencial. El saqueo de bodegas británicas en Delhi proporcionó armas y municiones a los rebeldes. Sin embargo,
carecían de suministros médicos y logísticos esenciales. Un informe del Instituto Real de Asuntos Internacionales destaca que la falta de planificación económica debilitó gravemente a los insurrectos desde el principio. A pesar de esto, el fervor popular mantuvo vivo el espíritu rebelde. Testimonios orales recogidos por el Centro de Estudios sobre Asia Meridional revelan su impacto crucial. Pero la brutalidad no conocía límites. Ambos bandos cometieron atrocidades que dejaron cicatrices profundas. Ejecuciones sumarias y represalias indiscriminadas se volvieron norma. El historiador Christopher Valli subraya cómo la violencia transformó ciudades enteras en campos de batalla urbanos caóticos e impredecibles. Lucknow y Kanpur emergieron rápidamente como nuevos focos de resistencia. Allí, líderes carismáticos organizaron defensas heroicas que retuvieron a las fuerzas británicas durante meses. Nana Sahib, un príncipe local marginado por los británicos tras la anexión de su reino, lideró una de las resistencias más emblemáticas en Kanpur. Su figura sigue siendo controvertida. La masacre de europeos en Kanpur perpetrada por Nana Sahib polarizó opiniones. Para algunos fue un acto desesperado, para otros, una traición imperdonable. Cada acción alimentaba la propaganda de ambos lados. La guerra psicológica era tan importante como los combates físicos. Los británicos utilizaron la prensa para demonizar a los rebeldes, presentándolos como salvajes sedientos de sangre. Esto justificaba sus propias atrocidades ante la opinión pública. Por otro lado, los rebeldes apelaban a valores tradicionales y religiosos para galvanizar apoyo. Sus mensajes resonaban especialmente entre comunidades rurales marginadas. ¿Qué papel jugó la geografía en este conflicto? Las vastas llanuras del norte facilitaron movimientos tácticos, pero también expusieron a los combatientes a emboscadas frecuentes. Finalmente, el motín de Mareth marcó un antes y un después. No solo inició la rebelión, sino que también expuso las fragilidades del sistema colonial británico en la India. ¿Cómo evolucionó esta lucha en otras regiones clave? Descubre en el próximo capítulo cómo Lucknow y Campopia se convirtieron en escenarios de resistencia legendaria. Lucknow, capital del reino de Awadh, se convirtió en un símbolo de resistencia contra el dominio británico. Aquí, la lucha no fue solo militar, fue una batalla por la dignidad humana. ¿Qué secretos guarda esta ciudad histórica? En 1856, los británicos anexionaron brutalmente Awadh, despojando al Nawab Wajid Ali Shah de su trono. Esta acción sembró resentimiento profundo entre sus súbditos, quienes veían a los británicos como usurpadores. El historiador P. Roberts describe en History of British India cómo la anexión de Awadh fue vista como un acto de traición. La población local estaba lista para rebelarse cuando llegara el momento. Cuando las noticias del motín de Mareth llegaron a Lucknow, la chispa encontró terreno fértil. Los cipayos locales se levantaron rápidamente, uniéndose a civiles y nobles en una causa común. Lucknow se transformó en un bastión de esperanza. Su estratégica ubicación y su rica cultura hicieron de ella un punto focal del levantamiento. El Residency, cuartel general británico en Lucknow, pronto quedó sitiado por fuerzas rebeldes. Este asedio duraría meses, convirtiéndose en uno de los episodios más dramáticos del conflicto. Según documentos del Museo Imperial de la Guerra, Imperial War Museum, el sitio de Lucknow fue una prueba extrema de resistencia tanto para británicos como para rebeldes. Los defensores británicos, liderados por Sir Henry Lawrence, enfrentaban condiciones desesperadas. Escasez de alimentos, enfermedades y bombardeos constantes diezmaban sus filas. Por otro lado, los rebeldes también sufrían enormemente. Aunque superaban en número a los británicos, carecían de artillería pesada y organización centralizada para romper el cerco. El heroísmo de figuras como Begum Hazrat Mahal, esposa del exiliado Nawab, inspiró a miles. Ella lideró personalmente las tropas rebeldes, desafiando normas de género y clase social. Un estudio publicado en The Indian Economic and Social History Review destaca que Mahal representaba la resistencia femenina frente al colonialismo. Su legado sigue siendo celebrado hoy. Sin embargo, las divisiones internas debilitaron a los rebeldes. Hindúes y musulmanes, aunque aliados temporalmente, comenzaron a disputar liderazgos y estrategias.
Desde mi posición narrativa, contemplo cómo cada decisión tomada por los líderes rebeldes amplificaba las tensiones. La falta de unidad era su mayor vulnerabilidad. Mientras tanto, los británicos recibieron refuerzos desde Calcuta. El general Henry Havelock lideró una columna de rescate que logró llegar a Lucknow tras cruentos combates. Aunque el primer intento de relevar el Desidency fracasó, Havelock estableció una conexión vital con los defensores, reforzando moralmente a los sitiados. El segundo intento, liderado por el general Colin Campbell en noviembre de 1857, finalmente rompió el sitio. Las fuerzas rebeldes fueron obligadas a retirarse, pero no sin antes infligir pérdidas significativas. El historiador William Dalrymple señala que la caída de Lucknow marcó un punto de inflexión. Aunque los británicos recuperaron el control, la resistencia continuó en otras regiones. Las consecuencias humanitarias fueron devastadoras. Civiles inocentes murieron en ambos bandos, mientras ciudades enteras quedaban reducidas a escombros. Un análisis del Instituto Asiático de Londres revela que la guerra dejó cicatrices económicas permanentes. La agricultura colapsó, y millones enfrentaron hambruna tras el conflicto. Pero Lucknow no fue solo un campo de batalla, también fue un laboratorio político. Aquí, líderes emergentes experimentaron con formas alternativas de gobierno autónomo. Begum Azad Mahal proclamó un gobierno provisional en nombre de su hijo Birji Sadr, desafiando abiertamente la autoridad británica incluso después de perder la ciudad. Estos actos simbólicos alimentaron el espíritu nacionalista indio. Gandhi y Nehru heredarían este legado décadas después. Kanpur, otra ciudad clave, vivió paralelamente una tragedia similar. La masacre de europeos perpetrada por Nana Sahib polarizó aún más el conflicto. El historiador Rudrangashu Mukherjee afirma que Kanpur ejemplifica cómo la guerra civil exacerbó viejas heridas étnicas y religiosas dentro de la sociedad india. Los británicos respondieron con represalias brutales. Ejecuciones públicas y quemas de aldeas enviaron un mensaje claro: cualquier apoyo a los rebeldes sería castigado severamente. Estas tácticas endurecieron aún más la resistencia. Cada atrocidad cometida fortalecía la determinación de quienes buscaban la libertad. Finalmente, la caída de Lucknow no significó el fin de la rebelión. Otras ciudades como Jhansi y Gwalior se convirtieron en nuevos focos de resistencia, extendiendo el conflicto. La valentía de Rani Lakshmibai de Jhansi, quien lideró personalmente las defensas de su reino, se convirtió en un ícono inmortal de la lucha contra la opresión. ¿Qué podemos aprender de estos eventos? La historia de Lucknow nos enseña que incluso en la adversidad, el espíritu humano puede encontrar formas de resistir y reconstruirse. Desde mi narrativa formal, invito a explorar en próximos capítulos cómo otros líderes continuaron la lucha, llevando el movimiento rebelde a nuevas alturas. ¿Cómo emergieron figuras legendarias como Rani Lakshmibai y Tantia Tope en este escenario de guerra? Descubre en el próximo capítulo sus hazañas épicas. En el corazón del conflicto, emergió una figura legendaria, Rani Lakshmibai de Jhansi. Su coraje y liderazgo convirtieron a esta pequeña ciudad en un símbolo de resistencia indómita. Jhansi, estratégicamente ubicada en la región central de la India, era un reino próspero hasta que los británicos lo anexionaron en 1854 bajo la doctrina de la Lapse. Este acto despojó injustamente a Lakshmibai de su trono. El historiador John F. Riddick explica cómo esta política colonial permitía al gobierno británico confiscar estados indios sin herederos directos masculinos, ignorando derechos femeninos. Este acto de injusticia sembró las semillas de la rebelión en Jhansi. Lakshmibai, viuda joven y madre adoptiva, juró defender su tierra contra los invasores. Cuando estalló la rebelión en 1857, Lakshmibai se preparó rápidamente. Fortificó la ciudad, entrenó a sus tropas y organizó defensas meticulosamente, demostrando habilidades militares excepcionales. Un informe del Museo Nacional de la India destaca que Lakshmibai no solo lideraba desde la retaguardia, cabalgaba al frente de sus soldados, blandiendo espadas con destreza. La primera batalla de Jhansi ocurrió cuando fuerzas rebeldes intentaron tomar la ciudad. Aunque inicialmente exitosas, las fuerzas leales a Lakshmibai pronto enfrentaron una poderosa contraofensiva británica.
El general Hugh Ross lideró el asalto británico sobre Yangtze en marzo de 1858. Con artillería pesada y tácticas modernas, los británicos bombardearon implacablemente la fortaleza. Cada disparo resonaba como un eco de la determinación de Laxmibai. A pesar de la superioridad británica, ella resistió con ferocidad inigualable. Finalmente, tras días de combates brutales, la ciudad cayó en manos británicas. Pero Laxmibai no se rindió. Escapó con su hijo adoptivo Damodar Rao, jurando continuar la lucha. El historiador Thomas Lowe describe cómo la huida de Laxmibai fue vista como un acto de valentía legendaria. Para los británicos, ella se convirtió en el enemigo más temido. Laxmibai encontró refugio en Kalpi, donde se unió a otros líderes rebeldes como Tantia Tope y Rao Sahib. Juntos planificaron una nueva estrategia para recuperar terreno perdido. Kalpi se convirtió en un bastión de resistencia, pero los británicos pronto lanzaron otro asalto masivo. La coalición rebelde sufrió una derrota aplastante, obligándolos a retirarse nuevamente. Estas derrotas no quebraron el espíritu de Laxmibai. Por el contrario, la forjaron aún más fuerte, decidida a luchar hasta el final. La siguiente parada fue Gwalior, una ciudad estratégica controlada por el Maharaja Scindia, aliado nominal de los británicos. Aquí, Laxmibai buscó apoyo para continuar la resistencia. Un estudio del Instituto de Estudios Asiáticos revela que Laxmibai logró ganarse a algunos contingentes locales, quienes se unieron a su causa inspirados por su carisma y determinación. Sin embargo, los británicos no dieron tregua. El general Ross avanzó sobre Gwalior, sabiendo que derrotar a Laxmibai sería crucial para sofocar definitivamente la rebelión. El 18 de junio de 1858, Laxmibai lideró personalmente una carga suicida contra las líneas británicas. Vestida como un guerrero, luchó con bravura hasta caer mortalmente herida. El historiador Saul David narra cómo Laxmibai murió en combate, convirtiéndose en mártir instantáneamente. Su sacrificio simbolizó la lucha incansable por la libertad. Aunque Gwalior cayó poco después, el legado de Laxmibai sobrevivió. Su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia y valentía, inspirando futuros movimientos independentistas. Figuras como Laxmibai personificaban el espíritu indómito de una nación oprimida. Su historia sigue siendo contada con orgullo en la India moderna. Pero Laxmibai no fue la única heroína. En Kalpi, mujeres como Jalkaribai también jugaron roles cruciales. Disfrazándose de la propia Rani, distrajo a las fuerzas británicas salvando vidas. Un análisis del Centro de Estudios sobre Mujeres en la Historia destaca que estas figuras desafiaron normas patriarcales, demostrando que la guerra no tenía género. Tantia Tope, compañero de armas de Laxmibai, continuó la lucha tras su muerte. Sus tácticas de guerrilla mantuvieron ocupadas a las fuerzas británicas durante meses. El historiador Eric Stokes señala que Tantia Tope representaba la adaptabilidad táctica de los rebeldes. Aunque superados en tecnología, compensaron con ingenio y conocimiento del terreno. Cada victoria rebelde, aunque pequeña, alimentaba la esperanza de liberación. Sin embargo, la falta de recursos y unidad seguía siendo su mayor debilidad. Finalmente, Tantia Tope fue capturado y ejecutado en abril de 1859. Su muerte marcó prácticamente el fin de la resistencia organizada contra el dominio británico. ¿Qué podemos aprender de estas historias? La rebelión de 1857 a 58 dejó claro que incluso el imperio más poderoso podía ser desafiado por el coraje colectivo de un pueblo oprimido. Los invitamos a explorar en próximos capítulos cómo el legado de estos héroes influyó en generaciones futuras, allanando el camino hacia la independencia india. ¿Cómo impactó la caída de estos líderes en el movimiento nacionalista indio? Descubre en el próximo capítulo cómo Gandhi y Nehru heredaron su espíritu de lucha. La historia de Laxmibai y Tantia Tope no termina con su muerte. Su sacrificio sembró las semillas de una revolución que cambiaría el destino de la India. ¿Quieres saber más? Continúa viendo. La rebelión de los cipayos no solo fue un levantamiento militar, marcó el inicio de una nueva era de conciencia política en la India. ¿Cómo influyó este evento en el surgimiento del nacionalismo indio?
Tras la brutal represión de la rebelión, los británicos abolieron formalmente la Compañía de las Indias Orientales en 1858. El gobierno británico asumió directamente el control de la India, iniciando el periodo conocido como el Raj británico. El historiador Bipan Chandra señala en India's Struggle for Independence que esta transición simbolizaba el reconocimiento británico de que su modelo colonial necesitaba reformas drásticas para evitar futuras revueltas. Esta reestructuración política no calmó las tensiones subyacentes. Por el contrario, sembró las semillas del descontento que florecería décadas después. La proclamación de la reina Victoria en 1858 prometió igualdad ante la ley y respeto por las tradiciones locales. Sin embargo, estas promesas rara vez se cumplieron en la práctica, alimentando resentimientos. Un informe del Instituto Real de Asuntos Internacionales, Chatham House, destaca que las políticas económicas coloniales continuaron empobreciendo a millones de indios, exacerbando las desigualdades sociales. La educación occidentalizada introducida por los británicos tuvo un efecto paradójico. Si bien buscaba crear una clase de funcionarios leales, también formó intelectuales críticos del sistema colonial. Figuras como Dadabhai Naoroji y Gopal Krishna Gokhale emergieron como voces prominentes contra la explotación económica británica. Su análisis inspiraría a generaciones posteriores de líderes nacionalistas. Cada paso dado por los británicos para consolidar su poder terminaba fortaleciendo inadvertidamente el movimiento independentista. La historia es irónica. El sacrificio de héroes como Rani Lakshmibai y Tantia Tope dejó un legado inmortal. Sus historias se convirtieron en símbolos de resistencia, transmitidas oralmente y en textos históricos. El historiador Ramachandra Guha describe en India After Gandhi cómo estas figuras inspiraron a Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru. La rebelión también expuso las fisuras internas del Imperio británico. Debates en el Parlamento británico revelaron preocupaciones sobre la sostenibilidad del dominio colonial en la India. Estos debates plantearon preguntas fundamentales sobre el futuro del imperialismo. La rebelión de los cipayos fue un aviso claro de sus limitaciones. En la India, el movimiento nacionalista comenzó a tomar forma en la década de 1880 con la fundación del Congreso Nacional Indio, Indian National Congress. Este organismo buscaba reformas graduales al principio, pero pronto radicalizó sus demandas. Un estudio publicado en The Journal of Asian Studies destaca que el Congreso Nacional Indio inicialmente representaba intereses elitistas, pero gradualmente incorporó voces más amplias de la sociedad india. Bal Gangadhar Tilak, conocido como el padre del nacionalismo extremista, argumentó que la independencia debía ser obtenida mediante cualquier medio necesario. Como el espíritu de la rebelión de 1857 a 58 seguía latente en estas nuevas formas de lucha. La memoria colectiva jugó un papel crucial en la unidad nacional. La partición de Bengala en 1905 por Lord Curzon desató una ola de protestas masivas. El movimiento Swadeshi, la autoproducción, promovió el boicot a bienes británicos y el fomento de industrias locales. El historiador Sumit Sarkar subraya en Modern India como el Swadeshi fue un precursor del movimiento de no cooperación, liderado por Gandhi en las décadas siguientes. La conexión es evidente. Las mujeres también jugaron roles cruciales en el nacionalismo temprano. Sarojini Naidu, conocida como la Noche Cantante de la India, lideró marchas y campañas por la libertad. Un análisis del Centro de Estudios sobre Género y Sociedad revela que estas figuras desafiaron normas patriarcales. Demostraron que la lucha por la libertad no tenía género ni casta. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, profundizó el descontento en la India. Millones de soldados indios lucharon por los británicos, pero regresaron a una patria empobrecida y marginada. Esta experiencia exacerbó la percepción de injusticia. El historiador Judith Brown describe en Gandhi, Prisoner of Hope, como esta campaña transformó la lucha anticolonial en un fenómeno de masas, conectando aldeas remotas con ciudades urbanas. Finalmente, la Ley de Gobierno de la India de 1935 intentó calmar las tensiones otorgando mayor representación local.
Sin embargo, los nacionalistas consideraron estas medidas insuficientes frente a sus demandas de soberanía plena. Los invitamos a explorar en próximos capítulos cómo el movimiento independentista escaló hacia su clímax en 1947, culminando en la partición y la independencia de la India. ¿Qué papel jugaron líderes como Subhash Chandra Bose y Muhammad Ali Jinnah en esta etapa final? Descubre en el próximo capítulo cómo sus visiones divergentes moldearon el destino de la India moderna. La rebelión de los cipayos fue el primer acto de una larga obra histórica. Su legado sigue resonando en la memoria colectiva de la India contemporánea como un recordatorio de la lucha por la libertad. La historia no es solo un relato del pasado, es una lección viva que guía nuestras acciones presentes y futuras. La lucha por la independencia de la India no fue un camino lineal, sino una serie de movimientos estratégicos liderados por figuras visionarias. Entre ellas, Mahatma Gandhi emergió como un faro moral y político. Mohandas Karamchand Gandhi, conocido mundialmente como Mahatma, Alma Grande, regresó a la India en 1915 tras años de activismo en Sudáfrica. Su filosofía de la Satyagraha, fuerza de la verdad, pronto se convirtió en el núcleo del movimiento independentista. El historiador Dennis Dalton describe en Mahatma Gandhi, el poder no violento en acción, como Gandhi adaptó principios éticos y tácticas de resistencia pacífica para enfrentar al imperio británico más poderoso del mundo. Gandhi comprendió que la clave para derrotar al colonialismo no estaba en las armas, sino en la unidad masiva y la desobediencia civil organizada. Su primera gran campaña fue el movimiento de no cooperación 1920 a 1922, donde instó a los indios a boicotear instituciones coloniales, desde escuelas hasta tribunales y empleos gubernamentales. Un informe del Museo Nacional Gandhi, National Gandhi Museum, destaca que esta campaña logró movilizar a millones, desde campesinos hasta intelectuales urbanos, creando una red nacional de resistencia. Sin embargo, la violencia estalló en Chauri Chaura en 1922, donde manifestantes incendiaron una comisaría, matando a policías. Gandhi suspendió inmediatamente el movimiento, demostrando su compromiso con la no violencia absoluta. El acto de autocrítica fortaleció su credibilidad. Gandhi entendió que cualquier desviación de la no violencia debilitaba moralmente la causa. La siguiente gran campaña fue la Marcha de la Sal en 1930, un acto simbólico contra el monopolio británico sobre la producción de sal. Gandhi y sus seguidores caminaron 385 kilómetros desde Sabarmati hasta Dandi para recolectar sal ilegalmente. El historiador Judith Brown señala en Gandhian Civil Disobedience cómo esta marcha capturó la imaginación global, convirtiendo a Gandhi en un ícono internacional de la resistencia pacífica. La Marcha de la Sal inspiró a comunidades marginadas, especialmente mujeres y campesinos, a participar activamente en la lucha. La movilización masiva forzó a los británicos a reconsiderar su estrategia represiva. Cada paso dado por Gandhi amplificaba el impacto emocional y político del movimiento. Su capacidad para conectar con las masas era incomparable. La Conferencia de la Mesa Redonda en Londres, 1930 a 1932, intentó negociar una solución política, pero fracasó debido a divisiones internas entre hindúes, musulmanes y británicos. Un estudio del Instituto de Estudios sobre Asia Meridional revela que estas tensiones reflejaban las complejidades de construir una identidad nacional en una sociedad profundamente diversa. Muhammad Ali Jinnah, líder de la Liga Musulmana, comenzó a abogar por la creación de un Estado separado para los musulmanes. Este movimiento sembró las semillas de lo que eventualmente sería Pakistán. Las demandas de autonomía religiosa complicaron aún más el proceso hacia la independencia. La unidad nacional era frágil y constantemente amenazada. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, exacerbó las tensiones. Los británicos declararon la guerra en nombre de la India sin consultar a sus líderes, desatando protestas generalizadas lideradas por Gandhi y el Congreso Nacional Indio. El historiador Yasmin Khan describe en The Great Partition cómo esta decisión alienó aún más a los indios, quienes sentían que estaban sacrificando vidas para defender un imperio que los oprimía. En respuesta, Gandhi lanzó el movimiento Quit India, Abandonen la India, en 1942, exigiendo la salida inmediata de los británicos. El lema, hazlo o muere, encapsulaba la urgencia del momento.
Las autoridades británicas respondieron con brutalidad, arrestando a miles de líderes nacionalistas y reprimiendo violentamente las protestas. A pesar de esto, el movimiento mantuvo vivo el espíritu de resistencia. Cada represión británica alimentaba el deseo de libertad. La violencia solo fortalecía la determinación de los indios de recuperar su soberanía. Subhash Chandra Bose, otro líder carismático, adoptó un enfoque diferente. Fundó el Ejército Nacional Indio, Indian National Army, aliándose con Japón para combatir a los británicos desde el exterior. Un análisis del Centro de Estudios Militares Asiáticos destaca que aunque Bose no logró victorias decisivas, su mensaje de resistencia armada resonó profundamente entre sectores de la población. Finalmente, el fin de la Segunda Guerra Mundial dejó al Imperio Británico exhausto económicamente y políticamente. Clement Attlee, primer ministro británico, reconoció que la India ya no podía ser gobernada por la fuerza. El historiador Ayesha Halal subraya en The Sole Spokesman, como las negociaciones postguerra entre británicos, hindúes y musulmanes llevaron inevitablemente a la partición de la India en 1947. Los invitamos a explorar en próximos capítulos cómo esta división dolorosa marcó tanto el triunfo como la tragedia del movimiento independentista. ¿Qué papel jugaron figuras como Jawaharlal Nehru y Lord Mountbatten en la transición hacia la independencia? Descubre en el próximo capítulo los detalles de este proceso histórico. La independencia de la India no fue solo un evento político, fue un momento de profunda transformación social y cultural. Su impacto sigue resonando en el mundo contemporáneo. La historia de la lucha por la libertad es un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos pueden ser desafiados por la voluntad colectiva de un pueblo. La visión de Gandhi de una India unida quedó truncada por la partición, pero su legado de no violencia sigue inspirando movimientos globales por la justicia social y los derechos humanos. ¿Cómo vivieron los indios la noche del 14 al 15 de agosto de 1947, cuando la bandera tricolor ondeó por primera vez sobre un país libre? Descubre en el próximo capítulo este momento histórico. La medianoche del 14 al 15 de agosto de 1947 marcó el nacimiento de dos naciones, India y Pakistán. Fue un momento de júbilo, pero también de profundo dolor. ¿Cómo vivieron los indios esta noche histórica? El virrey Lord Louis Mountbatten, último representante británico en la India, anunció oficialmente la transferencia de poder a las nuevas naciones. Su discurso fue breve pero cargado de simbolismo. El historiador Alex von Tunzelman describe en Indian Summer cómo Mountbatten supervisó apresuradamente la partición para cumplir con el plazo impuesto por Londres, dejando heridas abiertas que aún no han sanado. Esta decisión precipitada ignoró deliberadamente las complejidades étnicas y religiosas de la región. La división se realizó sobre mapas imperfectos y líneas arbitrarias. En Nueva Delhi, Jawaharlal Nehru, primer ministro de la India independiente, pronunció su famoso discurso: a las horas más oscuras, cuando el mundo duerme, la India despierta a la vida y la libertad. Un informe del Archivo Nacional Indio destaca que este discurso encapsulaba tanto la esperanza como la incertidumbre del momento. Nehru sabía que el camino hacia la unidad sería difícil. Mientras tanto, en Karachi, Muhammad Ali Jinnah, líder de la Liga Musulmana, juró como gobernador general de Pakistán. Su visión de un Estado musulmán separado se había hecho realidad, pero a un costo devastador. Ambas figuras enfrentaron dilemas similares: liderar naciones recién nacidas mientras gestionaban el caos humano provocado por la partición. La partición dividió la India británica en dos estados: India, mayoritariamente hindú, y Pakistán, mayoritariamente musulmán. Sin embargo, regiones como Punjab y Bengala quedaron divididas brutalmente. El historiador Yasmin Khan señala en The Great Partition que estas divisiones forzadas desencadenaron una de las mayores migraciones humanas de la historia, con millones huyendo de violencia sectaria. Trenes llenos de refugiados cruzaban fronteras improvisadas, muchos de ellos nunca llegaron a su destino. Los ataques mutuos entre comunidades dejaron cicatrices permanentes. Se estima que entre 10 y 15 millones de personas fueron desplazadas, y más de 1 millón perdieron la vida en enfrentamientos intercomunitarios. Las ciudades ardían mientras familias buscaban refugio desesperadamente.
Un estudio del Instituto de Estudios sobre Conflictos Asiáticos revela que la violencia no fue espontánea, sino exacerbada por la falta de planificación adecuada y la manipulación política. Esta tragedia expuso las debilidades inherentes al proyecto colonial. La división artificial de sociedades profundamente entrelazadas tuvo consecuencias catastróficas. Mahatma Gandhi, quien había abogado por una India unida, se opuso firmemente a la partición. Durante estos días turbulentos, viajó por zonas afectadas promoviendo la paz y la reconciliación. El historiador Ramachandra Guha describe en India After Gandhi cómo Gandhi logró calmar tensiones en Calcuta mediante ayunos y diálogos, demostrando una vez más el poder de la no violencia. Sin embargo, el propio Gandhi no escapó a la violencia. El 30 de enero de 1948, fue asesinado por Nathuram Godse, un extremista hindú que lo culpaba por ser demasiado indulgente con los musulmanes. Su muerte simbolizó el colapso del ideal de unidad que él defendió hasta el final. La India perdió a su padre moral en un momento crítico de su historia. Jawaharlal Nehru, profundamente afectado por la pérdida, declaró: "La luz ha desaparecido de nuestras vidas, y la sombra se cierne sobre la tierra". Gandhi se convirtió en mártir de la causa nacional. Mientras tanto, en Pakistán, Jinnah enfrentaba sus propios desafíos. La nueva nación carecía de infraestructura básica y recursos suficientes para absorber a millones de refugiados. Un análisis del Centro de Estudios sobre Asia Meridional destaca que la economía pakistaní estaba fragmentada, dependiendo en gran medida de la ayuda internacional para sobrevivir. Finalmente, la partición dejó un legado duradero de conflicto. Disputas territoriales como Cachemira se convirtieron en puntos críticos de tensión entre India y Pakistán, llevando a guerras futuras. Los invitamos a explorar en próximos capítulos cómo estas tensiones moldearon las relaciones internacionales de ambas naciones en el contexto de la Guerra Fría. ¿Qué papel jugaron líderes como Indira Gandhi y Zulfikar Ali Bhutto en la consolidación de sus respectivos países? Descubre en el próximo capítulo cómo enfrentaron desafíos internos y externos. La independencia de la India y Pakistán no fue solo un evento político, fue un momento de transformación global que inspiró otros movimientos anticoloniales en África, Asia y América Latina. La partición es un recordatorio de que la liberación puede venir acompañada de sacrificios inimaginables. Su legado sigue siendo una lección para el presente. Las cicatrices de la partición aún persisten en la memoria colectiva de ambos países. Generaciones enteras han crecido escuchando historias de pérdidas y exilio, perpetuando el trauma histórico. El escritor Saadet Hasan Manto capturó magistralmente este dolor en sus relatos cortos, especialmente en Toba Tek Singh, donde retrata el absurdo y la crueldad de la división. Los invitamos a reflexionar sobre cómo la historia puede enseñarnos a evitar repeticiones de errores pasados. La reconciliación y el diálogo son claves para superar heridas históricas. La independencia de la India y Pakistán fue un triunfo contra el colonialismo, pero también un recordatorio de que la unidad debe construirse desde la empatía y el respeto mutuo. ¿Cómo lograron India y Pakistán consolidarse como naciones modernas tras la devastación de la partición? Descubre en el próximo capítulo los desafíos de construcción nacional. Después de conseguir la independencia, India y Pakistán enfrentaron desafíos monumentales para consolidarse como naciones modernas. ¿Cómo lograron superar las cicatrices de la partición y construir instituciones duraderas? India, bajo el liderazgo de Jawaharlal Nehru, adoptó un modelo de desarrollo basado en la planificación centralizada y la industrialización. El primer plan quinquenal se lanzó en 1951, inspirado en el modelo soviético. El historiador Ramachandra Guha describe en India After Gandhi cómo Nehru buscaba transformar a la India en una potencia industrial mientras preservaba su democracia parlamentaria. Nehru enfrentó tensiones entre modernización económica y tradiciones culturales profundamente arraigadas en la sociedad india. La creación de instituciones clave, como el Servicio Público de la India, Indian Administrative Service, y el sistema judicial independiente, fue fundamental para garantizar la estabilidad del nuevo Estado. Un informe del Instituto de Estudios sobre Economía India destaca que el sector agrícola recibió atención prioritaria, especialmente tras la introducción de la Revolución Verde en la década de 1960.
Estas reformas salvaron a millones de la hambruna, pero también generaron desigualdades regionales y dependencia tecnológica extranjera. Mientras tanto, Pakistán luchaba por establecer una identidad nacional cohesiva. Muhammad Ali Jinnah, quien falleció en 1948, dejó un vacío político que complicó la consolidación del país. El historiador Ayesha Jalal señala en The Struggle for Pakistan cómo las tensiones entre el gobierno central y las provincias llevaron a crisis recurrentes, especialmente en Bengala Oriental. La falta de infraestructura y recursos limitó el desarrollo económico de Pakistán, dependiendo en gran medida de la ayuda militar y financiera estadounidense. La disputa por Cachemira se convirtió en un punto crítico de conflicto entre India y Pakistán. La región, mayoritariamente musulmana pero gobernada por un Maratha hindú, quedó dividida tras la partición. Un estudio del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CSIS, revela que las guerras de 1947 y 1965 sobre Cachemira dejaron ambas naciones militarizadas y atrapadas en un ciclo de hostilidades. Este conflicto perpetuó divisiones étnicas y religiosas, impidiendo cualquier intento serio de reconciliación bilateral. En India, Nehru enfrentó desafíos internos como el levantamiento de Nage en el noreste y el movimiento Dravida en el sur. La diversidad cultural y lingüística planteaba dilemas constantes para la unidad nacional. El historiador Bipan Chandra subraya en India's Struggle for Independence, como la reorganización de estados en 1956 según líneas lingüísticas fue un paso crucial para mitigar tensiones regionales. Esta decisión fortaleció la democracia india al reconocer las identidades locales, aunque también expuso vulnerabilidades políticas. En 1962, la guerra con China por la frontera de Aksai Chin expuso debilidades en la política exterior india. La derrota humillante obligó a Nehru a reconsiderar alianzas estratégicas. Un análisis del Instituto de Estudios sobre Asia Meridional destaca que esta guerra marcó el inicio de una relación tensa entre India y China, que persiste hasta hoy. Finalmente, la muerte de Nehru en 1964 dejó a la India en un momento de incertidumbre. Su hija, Indira Gandhi, emergió como líder tras años de inestabilidad política bajo Lal Bahadur Shastri. Los invitamos a explorar en próximos capítulos cómo Indira Gandhi enfrentó desafíos económicos y políticos, incluyendo la declaración de la ley marcial en 1975. En Pakistán, la situación era aún más precaria. El asesinato de Liaquat Ali Khan en 1951 y golpes militares recurrentes socavaron la democracia, llevando al poder figuras como Ayub Khan y Zulfikar Ali Bhutto. El historiador Lawrence Tirin describe en Pakistán, At the Crescent of History, como estos líderes intentaron modernizar el país, pero sus políticas autoritarias profundizaron divisiones internas. El resentimiento en Bengala Oriental culminó en la Guerra de Liberación de Bangladesh en 1971, apoyada por India. Este conflicto fragmentó aún más al ya frágil Estado pakistaní. La victoria india en la guerra de 1971 consolidó su posición como potencia regional, pero también exacerbó tensiones con Pakistán. Ambos países enfrentaron desafíos similares: construir economías viables, gestionar diversidades internas y navegar las complejidades de la Guerra Fría. ¿Qué papel jugaron líderes como Indira Gandhi y Zulfikar Ali Bhutto en la consolidación de sus respectivas naciones? Descubre en el próximo capítulo cómo enfrentaron crisis globales y locales. La construcción nacional no fue un proceso lineal, fue una serie de avances y retrocesos marcados por conflictos internos y externos. Su legado sigue moldeando el presente. Las decisiones tomadas en estas décadas post-independencia definieron trayectorias divergentes para India y Pakistán. India apostó por la democracia y la economía mixta, mientras Pakistán osciló entre regímenes militares y gobiernos civiles inestables. Ambos caminos tenían costos y beneficios significativos. La historia de estas dos naciones es un recordatorio de que la libertad no es un destino final, sino un proceso continuo de adaptación y resiliencia frente a desafíos cambiantes. ¿Cómo enfrentaron India y Pakistán las crisis energéticas, sociales y políticas de las décadas siguientes? Descubre en el próximo capítulo cómo evolucionaron sus modelos de desarrollo. Las décadas de 1970 y 1980 fueron periodos de profunda transformación para India y Pakistán.
Crisis económicas, políticas y sociales pusieron a prueba la resiliencia de ambos países. ¿Cómo enfrentaron estos desafíos y qué legado dejaron para el futuro? En India, Indira Gandhi consolidó su poder tras la victoria en la guerra de 1971. Sin embargo, su gobierno enfrentó crecientes tensiones internas, especialmente por la agitación social liderada por figuras como Jayaprakash Narayan. El historiador Ramachandra Guha describe en India After Gandhi cómo la crisis económica y los escándalos de corrupción llevaron a Indira a declarar la ley marcial, emergency, en 1975, suspendiendo libertades civiles. Esta decisión polarizó profundamente al país. Aunque logró estabilizar temporalmente la economía, erosionó gravemente la confianza pública en el sistema democrático. La ley marcial incluyó arrestos masivos de opositores, censura de prensa y proyectos de esterilización forzada, que generaron indignación generalizada. Estas medidas dejaron cicatrices duraderas. Un informe del Instituto de Estudios sobre Democracia destaca que la derrota electoral de Indira Gandhi en 1977 marcó un punto de inflexión. La coalición Janata Party demostró que la democracia india podía autocorregirse. Este periodo reafirmó la fortaleza institucional de la India, pero también expuso vulnerabilidades frente al autoritarismo. Indira Gandhi regresó al poder en 1980, enfrentando nuevos desafíos. El movimiento separatista en Punjab, liderado por Jarnail Singh Bhindranwale, culminó en la Operación Blue Star en 1984, una intervención militar en el Templo Dorado de Amritsar. El historiador Christophe Jaffrelot señala en The Hindu Nationalist Movement cómo esta operación radicalizó aún más a sectores Sikh, llevando eventualmente al asesinato de Indira Gandhi por sus propios guardaespaldas Sikhs. Este ciclo de violencia y represalia subrayó las tensiones étnicas y religiosas que persistían bajo la superficie de la unidad nacional. En Pakistán, Zulfikar Ali Bhutto intentó consolidar su poder tras la pérdida de Bangladesh en 1971. Su régimen adoptó políticas socialistas y nacionalizaciones, pero enfrentó resistencia interna y acusaciones de autoritarismo. Un estudio del Centro de Estudios sobre Asia Meridional revela que el golpe militar de Muhammad Zia-ul-Haq en 1977 marcó el inicio de una era de islamización política, con consecuencias duraderas para la sociedad pakistaní. Las políticas de Zia, incluyendo la implementación de leyes basadas en la Sharia, profundizaron divisiones sectarias y marginaron a minorías religiosas. La ejecución de Bhutto en 1979 simbolizó el colapso de la democracia civil en Pakistán. Zia consolidó su régimen mediante represión y alianzas estratégicas, especialmente con Estados Unidos durante la Guerra Fría. El historiador Lawrence Tirin describe en Pakistán, At the Crescent of History, como la invasión soviética a Afganistán en 1979 convirtió a Pakistán en un campo de batalla proxy, financiado por Washington y Riad. Esta intervención internacional exacerbó problemas internos, alimentando el surgimiento de grupos extremistas que seguirían afectando la región durante décadas. En India, Rajiv Gandhi, hijo de Indira, asumió el poder tras su asesinato en 1984. Su gobierno buscó modernizar la economía y mejorar relaciones internacionales, pero enfrentó crisis como el conflicto de Sri Lanka y el desastre de Bhopal. Un análisis del Instituto de Estudios sobre Economía India destaca que Rajiv introdujo reformas tecnológicas y educativas, aunque su legado quedó empañado por acusaciones de corrupción y errores políticos. Finalmente, la década de 1990 marcó un punto de inflexión para ambos países. La crisis económica global obligó a India a adoptar reformas liberales bajo el liderazgo de Narasimha Rao y Manmohan Singh. Los invitamos a explorar en próximos capítulos cómo estas reformas transformaron a India en una potencia económica emergente, aunque también amplificaron desigualdades sociales. En Pakistán, la muerte de Zia en un misterioso accidente aéreo en 1988 abrió espacio para elecciones democráticas, pero la inestabilidad política persistió bajo líderes como Benazir Bhutto y Nawaz Sharif. El historiador Ayesha Halal subraya en La lucha por Pakistán como la alternancia entre gobiernos civiles y militares perpetuó ciclos de corrupción e ineficiencia, socavando el desarrollo nacional. La dependencia de Pakistán de ayuda externa y su papel en conflictos regionales limitaron su capacidad para construir instituciones sólidas y autosuficientes. La disputa por Cachemira continuó siendo un foco crítico de tensión.
Guerrillas apoyadas por Pakistán y represalias indias mantuvieron viva la hostilidad, complicando cualquier intento de paz bilateral. Estas décadas de crisis y transformación moldearon trayectorias divergentes para India y Pakistán. Mientras India avanzaba hacia la modernización, Pakistán luchaba contra inestabilidad estructural. ¿Qué papel jugaron factores globales como la globalización y el terrorismo en el desarrollo posterior de ambos países? Descubre en el próximo capítulo cómo enfrentaron el siglo XXI. La historia de estas naciones es un recordatorio de que el progreso no es lineal, es un proceso complejo marcado por avances y retrocesos constantes. Las decisiones tomadas en estas décadas definieron el contexto actual de ambas naciones, desde sus economías hasta sus relaciones internacionales. India apostó por integrarse al mundo globalizado, mientras Pakistán enfrentó desafíos existenciales relacionados con seguridad y gobernanza. Ambos caminos tienen lecciones valiosas para el presente. La resiliencia de sus pueblos frente a adversidades compartidas es un testimonio del espíritu humano. Sus historias nos recuerdan que el futuro siempre está en construcción. ¿Cómo enfrentaron India y Pakistán los desafíos del siglo XXI, desde el auge tecnológico hasta el impacto del terrorismo global? Descubre en el próximo capítulo el destino de estas naciones contemporáneas. El siglo XXI trajo consigo nuevas oportunidades y desafíos para India y Pakistán. Desde el auge tecnológico hasta la amenaza del terrorismo global, ambos países enfrentaron transformaciones que definieron sus roles en el mundo moderno. ¿Qué futuro les espera? India entró al nuevo milenio con optimismo renovado. Las reformas económicas de los años 90 comenzaron a dar frutos, convirtiendo al país en una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo. El historiador Ramachandra Guha describe en India After Gandhi cómo el sector tecnológico emergió como un motor clave del desarrollo, con ciudades como Bangalore ganando prominencia global. Empresas indias como Infosys y Tata Consultancy Services lideraron la revolución digital, posicionando a India como un centro de innovación tecnológica. Sin embargo, este crecimiento no fue uniforme. Las disparidades urbanas rurales y las tensiones étnicas persistieron, alimentando movimientos insurgentes en regiones como Chhattisgarh, Jammu y Cachemira. Un informe del Instituto de Estudios sobre Economía India destaca que el gobierno enfrentó críticas por priorizar el desarrollo urbano mientras ignoraba las necesidades de comunidades marginadas. Estos desequilibrios reflejan las complejidades de una nación diversa intentando equilibrar progreso y justicia social. En política exterior, India fortaleció sus relaciones con potencias globales como Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. El acuerdo nuclear civil con Washington en 2008 simbolizó su ascenso diplomático. El historiador Christophe Jaffrelot señala en The India-China Rivalry cómo la competencia con China por influencia regional llevó a India a reforzar alianzas estratégicas en Asia y África. Esta rivalidad moldeó la política exterior india, especialmente en temas como el control del Océano Índico y la cooperación con países del cuadrilátero Quad. Pakistán, por su parte, enfrentó desafíos existenciales. La guerra contra el terrorismo tras los ataques del 11 SNEU convirtió al país en un campo de batalla clave contra grupos extremistas. Un estudio del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CSIS, revela que la presencia de Talibán y Al-Qaeda en territorio pakistaní complicó las relaciones con Occidente, especialmente tras el asesinato de Osama Bin Laden en Abbottabad en 2011. Estas dinámicas expusieron tensiones internas entre el ejército, el gobierno civil y grupos islamistas, debilitando aún más la estabilidad nacional. La economía pakistaní sufrió debido a la inestabilidad política y la dependencia de ayuda externa. Programas como el Fondo Monetario Internacional, FMI, ofrecieron alivio temporal, pero profundizaron la crisis de deuda. La historiadora Ayesha Halal subraya en La lucha por Pakistán como la falta de inversión en educación y desarrollo humano perpetuó ciclos de pobreza y radicalización. El legado de Zia-ul-Haq sigue pesando sobre Pakistán, con políticas basadas en la Sharia influyendo en la sociedad y limitando avances hacia una democracia plena. La disputa por Cachemira permaneció como un punto crítico de tensión. Ataques terroristas como el de Mumbai en 2008 y Pulwama en 2019 llevaron a enfrentamientos militares recurrentes, manteniendo viva la hostilidad.
Un análisis del Instituto de Paz de Estados Unidos destaca que el diálogo bilateral ha sido insuficiente para resolver este conflicto, exacerbado por retórica nacionalista en ambos lados. Finalmente, el surgimiento de líderes populistas como Narendra Modi en India y Imran Khan en Pakistán marcó nuevos capítulos en la historia de ambos países. Sus visiones contrastantes reflejan diferentes trayectorias nacionales. Los invitamos a reflexionar sobre cómo el nacionalismo hindú bajo Modi ha polarizado a la sociedad india, mientras que el populismo de Khan en Pakistán enfrentó resistencia interna y económica. En India, Modi promovió políticas como Make in India y Digital India, buscando consolidar al país como una potencia global. Sin embargo, medidas como la derogación del artículo 370 en Cachemira generaron controversia internacional. El historiador Lawrence Tirin describe en Pakistán, en la encrucijada de la historia, como Pakistán, bajo Khan, intentó reducir dependencia externa y mejorar relaciones con China mediante el Corredor Económico China-Pakistán, CPEC. Estas alianzas estratégicas reflejan ajustes en el tablero geopolítico, con China emergiendo como un actor clave en la región. El impacto del cambio climático también se hizo evidente. Inundaciones devastadoras en Pakistán y sequías severas en India subrayaron la vulnerabilidad de ambos países frente a crisis ambientales. El futuro de India y Pakistán dependerá de su capacidad para abordar desafíos compartidos como la seguridad alimentaria, la energía y la cooperación regional. ¿Qué lecciones podemos extraer de estas historias? La resiliencia de sus pueblos y la búsqueda constante de identidad nacional son testimonios del espíritu humano frente a la adversidad. El pasado continúa moldeando el presente. La independencia y la partición dejaron cicatrices, pero también inspiraron esperanza para un futuro mejor. India y Pakistán tienen mucho que aprender el uno del otro. Mientras India avanza hacia la modernización, Pakistán debe enfocarse en estabilidad institucional y desarrollo humano. La reconciliación entre ambos países parece distante, pero no imposible. Diálogos sinceros y cooperación en áreas como comercio, agua y seguridad podrían abrir caminos hacia la paz. La historia de estas naciones es un recordatorio de que el progreso requiere sacrificio, empatía y voluntad colectiva. Su legado seguirá inspirando generaciones futuras. ¿Qué nos depara el futuro para India y Pakistán? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, sus historias continuarán entrelazadas, escribiendo capítulos aún por descubrir. Si te ha inspirado esta exploración histórica, no olvides suscribirte al canal El Velo del Tiempo. Activa la campanita y comparte tus pensamientos en los comentarios. Juntos seguiremos desvelando el pasado y reflexionando sobre el futuro.